Buenas tardes a todos los que estáis aquí. Qué gusto da volver a ver la sala con gente, caras ahí al lado a las que hablarles. Pero qué suerte que también contamos con los medios digitales y podemos estar ahora conectados con muchas más personas a quienes también les doy la bienvenida. Estamos esta tarde aquí para dar comienzo, inaugurar al curso titulado Liderar con Sentido Común, que organiza e impulsa la fundación del mismo nombre. Me acompaña a mi izquierda el director de la fundación, Miguel Molina, director también del curso junto con el presidente Antonio Sola, y también el parlamentario andaluz del PSOE, Rafael Márquez Bernal. Tiene la palabra Miguel Molina, director del curso y de la fundación Liderar con Sentido Común. Muchas gracias, Nieves. Bueno, gracias a todos los que estáis aquí, gracias a todos los que estáis en la pantalla. Como se dice, a veces, en este caso no, pero la red lo que hace es acercarnos de los que estamos lejos, ¿no? Y a veces nos aleja de que tenemos cerca. Afortunadamente, en el curso nos permite estar todos cerca y notar ese calor desde América Latina, de la que queremos mucho, y también a los que estáis aquí presentes, que habéis hecho un esfuerzo de dedicar vuestro tiempo e intentar pues, formaros un poquito más en el tema del liderazgo. En primer lugar, es de justicia, primero, justificar la ausencia de nuestro presidente, Antonio Sola, que no ha podido estar hoy aquí, se encuentra en Argentina, mundial. Nos manda un fuerte saludo y es una ausencia que, bueno, esperemos que dentro de poco lo podáis ver aquí en Sevilla, y que él se siente muy orgulloso de todos los que os habéis inscrito, más de 100 personas. Antonio Sola ha seguido muy al pie de la letra todo lo que se ha hecho aquí y creo que se han sentado las bases para poder continuar y seguir de la mano de la UIM, que en todo momento nos ha abierto sus puertas y nos ha prestado sus instalaciones para poder hacer realidad este curso. Nosotros en la Fundación, nuestro objetivo, evidentemente, es la de formar, y yo utilizo siempre una palabra, una frase, que es la transferencia de conocimiento. Es fundamental la transferencia de conocimiento, y es lo que aquí vamos a intentar lograr con grandes profesionales con experiencia internacional en temas diversos que tienen que ver con el liderazgo. Hoy el liderazgo es un término transversal que lo toca todo. Por tanto, yo les solicito que tengan los oídos bien abiertos en sus casas también, que aprendan con la gente que está aquí hoy y mañana, que evidentemente si tenéis el programa en la mano, simplemente tengo que deciros que han habido muchas variaciones, no se ha caído nadie, pero hay variaciones porque hay gente de América Latina y gente de España que tiene otros compromisos, pero van a estar con nosotros. Luego iré detallando, o bien pueden consultar el documento que os ha facilitado la universidad. Simplemente que nos sentimos desde la Fundación Liderar con Sentido Común muy orgullosos, Nieves, que estamos muy agradecidos también de vuestra acogida y también de que Rafael Márquez nos acompañe hoy aquí en representación de un partido político, el Partido Socialista. Se les ha invitado a todos, tenemos que decirlo, nos ha acompañado Rafael y estamos muy agradecidos. Y gracias a todos. Pues Rafael Márquez Bernal tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a la universidad y gracias, lógicamente, también a la Fundación. Miguel, yo estoy encantado de estar aquí. Lógicamente, en cuanto la invitación se nos hizo al Partido Socialista, yo soy de los que, cuando hablamos de formación, es de los que levanto la mano y me gusta estar en estos entornos, no solo para este momento inaugural, sino también el tener la oportunidad participar en la mesa redonda que tendremos posteriormente. Lógicamente, los que sois de Sevilla sois conocedores de la ciudad, los que no sois, pues aparte de aprovechar el curso y lógicamente la formación, pues disfrutar de esta ciudad, que es una ciudad maravillosa. Y sí que me gustaría también darle un poco de envidia a los alumnos que nos siguen online y decirles que aquí estamos deseosos y los recibiremos con los brazos abiertos cuando puedan y cuando quieran, pues venir aquí a una ciudad y a una comunidad autónoma pues que es estupenda y que es acogedora y que por tanto estaremos encantados de que vengan. Y lógicamente la temática es apasionante. El liderazgo siempre es fundamental, no solo en el ámbito de la política, sino en cualquier elemento de la vida. Y si siempre es fundamental,
en momentos de dificultad, en momentos de crisis, pues todavía lo es más. Por tanto, desgraciadamente, estos momentos de incertidumbre no son episodios pasajeros y, por tanto, el liderazgo es un elemento fundamental y esencial en nuestro día a día. Lo que os animo es aprovechar esta herramienta y, por tanto, en la medida de lo posible, pues posteriormente en la mesa redonda pues intentaremos aportar también la experiencia, no ya solo como parlamentarios, sino en las distintas responsabilidades que hayamos podido tener cada uno, que yo creo que tanto la calidad de los ponentes como la variedad de la temática, pues creo que será de buen provecho para todos vosotros. Así que muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, pues yo siempre que presento un curso que acogemos desde la sede de Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, un curso, reflexiono sobre el tema, lo hago antes, a la hora de tomar la decisión de acogerlo, y lo hago en el momento de presentarlo ante ustedes. Y si tengo que realizar unas reflexiones generales sobre el liderazgo, mi formación de jurista me lleva inevitablemente a los términos autoritas y potestas. La autoritas, el saber socialmente reconocido; la potestas, el poder legalmente establecido. Estos términos han llegado hasta nosotros y, manteniendo en esencia su significado, es verdad que en ocasiones los encontramos entremezclados, pero no de forma casual. No parece improvisado que llamemos autoridades a los cargos públicos, es decir, a quienes lo que ostentan son la potestas, con absoluta independencia de que además las personas que los ocupen ostenten, atesoren también la autoritas. Pero sin embargo mantienen su significado, porque cuando nos referimos al terreno más intangible e íntimo de la moral, entonces nos referimos a la autoritas. Y hablamos de autoridad moral respecto de aquellos cuya conducta ejemplificadora o ejemplarizante pues avala su juicio. Si hablamos de liderazgo, yo creo que nos movemos de forma clara en el terreno de la autoritas, porque es cuando la obediencia se transforma en lealtad, que sustentada sobre convicciones más íntimas, no está sometida a los vaivenes coyunturales de los cargos, siempre efímeros en el tiempo por mucho que duren. Y si hablamos de autoritas, hablamos de valores, algunos innatos, es verdad, como por ejemplo el carisma, otros también innatos, pero que pueden trabajarse, adquirirse o ampliarse, como el sentido común o la empatía. Pero hay otros que no pueden improvisarse, como la experiencia y el conocimiento, a los que también aquí se ha hecho referencia. Y valores estos que no solamente deben pertenecer a la persona para ser reconocida autoritas, líder, sino que también importan aquí los valores de la sociedad donde esa persona se inserta, que es quien reconoce esa autoritas. Es importante que no nos olvidemos del conocimiento, también se ha dicho, del saber, porque eso es lo que hace la sociedad libre y hace que la sociedad escoja a sus líderes y no que los líderes vayan guiando a la sociedad. Se dice a menudo que lo deseable es que autoritas y potestas confluyan. No está mal que quien tenga la potestas sean igualmente aquellos que gozan de la autoritas. Pero me quedo con la noción de autoritas de la Roma clásica, la preimperial, de la República, donde eran los prudentes del derecho, los jurisprudentes, los juristas, los que encarnaban esos valores y precisamente fundaban en gran medida en la falta de autoridad oficial, en la falta de potestas, su reconocimiento social. Y como cuando habla un maestro, no cabe otra cosa que reproducir sus palabras, les leo en este sentido las palabras de Álvaro Dors. Los prudentes del derecho no tenían poder, carecían de potestas precisamente para poder tener la autoritas. Su autoridad se sustentaba en gran medida en su misma falta de imperatividad oficial. Y justamente esa renuncia al poder los hacía fuertes, en cuanto que libres, y corroboraba además su verdadero prestigio social. De ahí la pertinencia de que una universidad, la casa del saber y por tanto la casa del conocimiento y en consecuencia de las libertades, acoja un curso como este centrado en el debate intelectual sobre el liderazgo, la autoritas, el saber. Y más una universidad como esta, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, una universidad pública
dependiente del Ministerio de Universidades, pero una universidad despojada del quehacer universitario rutinario y centrada en el debate intelectual y en la creación científica. Muchas gracias a la Fundación por haber contado con nosotros. Esperemos que sea el primero de una larga colaboración que se prolongue en el tiempo. Muchas gracias a Rafael, el representante del PSOE, por haber pues accedido a la llamada de la Fundación. Muchas gracias a todos los ponentes, cuyas reflexiones, pues sin duda, nos van a abrir un nuevo campo de pensamiento y de reflexión. Y, por supuesto, muchas gracias a los asistentes, a los que estáis presentes, que dais el calor necesario para poder encontrar el feedback de hablar en público. Pero también muchas gracias a aquellos que nos ven desde lejos, que no reciben de forma directa ese calor, pero que nos recuerdan que nuestra actividad merece la pena. Así que doy oficialmente por inaugurado el curso Liderar con Sentido. Muchas gracias. Bueno, pues sí, un aplauso, claro. Bueno, creo que ahora los protagonistas son los ponentes, evidentemente, y voy a dar paso a la primera, que es una mujer ya, bueno, yo creo que es leer su currículum como la de todos. La verdad es que a mí me han creado un problema, enorme, porque cuando me pasaban los currículums, yo digo, bueno, pues ¿qué leo? ¿No? Porque son 2 hojas, un folio y medio, y esto, pues, muy buenas, Iván. Es complicado, ¿no? Entonces dije, mira, tabla rasa, 5 líneas por cada uno, pero os puedo asegurar que el currículum de cada uno de ellos es más de un folio. En este caso nos va a acompañar Pilar Gómez Acebo. Ella es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en Recursos Humanos y Dirección de Empresa por el Centro Internacional de Dirección de Empresas. Además, escritora, tiene además un libro muy reciente de Líderes del Sentido Común que está dando la vuelta por toda España. Es profesora de escuelas de negocio y además miembro, como he dicho anteriormente, del think tank Líderes del Sentido Común. Yo creo que la primera protagonista está más que justificada para que hoy abra esta primera mesa del jueves. Le agradecemos también su presencia y el hecho de que se haya desplazado desde Madrid para estar con todos nosotros. Muchas gracias, Pilar. El tiempo es tuyo. Eso es. No te dejo sola, ¿no? Como tú quieras. Perdón. ¿Empieza antes? Sí. El título es el poder del sentido común. Es la tercera corta. Bueno, aprovecho para deciros que Javier Ruiz, por ejemplo, no lo tendremos hoy, lo tenemos mañana a Javier Ruiz, de la SER y Televisión Española. Perfecto, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos y me sumo a todos los agradecimientos a los que están en presencial, con los que vamos a compartir en directo, y a los que están en online, pues también un cariñoso recuerdo para ellos y que pues tengamos nuevas ocasiones de compartir. Yo voy a hablar un poquito, como me dijo Miguel, del poder del sentido común. Vamos a analizar por qué en estos momentos más bien hay un sinsentido común. El diagnóstico es que
hay una tristeza frente a la realidad, una falta de ganas. Perdón, me sumo a lo que decía Nieves del Autoritas. Y yo añadiría algo, que es que cuando hay Autoritas no se necesita potestas. Y eso creo que nos debe presidir un poco. Vamos a analizar por qué hemos llegado donde hemos llegado y qué salida hay. No quedarnos en la crítica, sino ir viendo un poquito posibilidades de salida. Para empezar, el ser humano no es un ser racional. Es un ser emocional que razona. 90%, la neurociencia lo está demostrando. 90% emociones, sentimientos y voluntades. 10% y a continuación, no antes, razón. Y las cosas empezarían a ir de otra manera. Además, nos lo explica muy bien el fundador de Dubái, que parece que van siglos por detrás de la jugada, pues explica perfectamente qué nos está pasando cuando dice: mi abuelo iba en camello, mi padre andaba en camello, yo ando en Mercedes, mi hijo en Land Rover, mi nieto todavía en Land Rover, pero mi bisnieto va a volver a andar en camello. ¿Por qué? Porque tiempos difíciles crean personas fuertes. Personas fuertes facilitan los tiempos a los demás y crean personas débiles. Y las personas débiles vuelven a crear tiempos difíciles en los que estamos. Esto es una de las claves y nos lo dice alguien a quien creemos por detrás. Por algo, es uno de los 2 lobbies transnacionales que toman las decisiones en el mundo. No es lo que creemos y lo que desde Europa nos hemos permitido el lujo un poco de considerar de ellos. Más allá, el Theodore Dalrymple, que negoció el Brexit, por cierto, se han ido, hoy acaba de dimitir, la inglesa, estaba preparado, estaba todo perfectamente orquestado y se han ido sin pagar un euro del Brexit. Nos hemos quedado Europa una vez más a 2 velas porque se largan, entran y salen, pero no sueltan ni un euro de todo lo que se han llevado del resto de Europa. Y lo dice muy bien Teodoro cuando dice: el estado de bienestar destruye a la persona. Parece un contrasentido, pero es una pura realidad. ¿Por qué? Y de nuevo acudo a la neurociencia. Se sabe que la abundancia debilita al ser humano. Y es la exigencia generosa la que hace crecer. Exigir con mano tendida. Y eso se ha perdido hoy en día. Exigencia con mano tendida. No dura, sino abriendo la posibilidad a esas personas. Eso es lo que permite superar las adversidades. Tanto es así que en estos momentos LinkedIn ha publicado un estudio según el cual el 70% de los empleados están agarrados a la silla. Y lo que tienen es miedo a perder el puesto de trabajo. Eso repercute directísimamente en la productividad, cuya causa, una vez más, como bien decía Nieves, está en el Autoritas mucho más que en el Potestas. Bien, vamos a conocer un poquito del ser humano para poderlo manejar en positivo. Y Jan Niemöller y Bertolt Brecht en el siglo pasado decían que el ser humano, cuando no le gusta lo que ve, mira para otro lado. Dice: vinieron a buscar a los comunistas, como no era, vinieron por los civilistas, como no era, vinieron por los judíos, como no era, vinieron a... Y no quedaba nadie. ¿Qué pasa? Que cualquier ser humano, en cualquier ámbito o condición, mira para otro lado. Y esto, como veremos al final, se sabe y está perfectamente documentado y controlado en cuestión numérica y cuantitativa. En una de las multinacionales donde formo parte del consejo, se hizo el primer estudio de España sobre la soledad. Y curiosamente aquí en Andalucía, la edición del periódico El Mundo dijo: en estos momentos la mayor amenaza para la salud, por encima de la obesidad infantil, que es de las mayores a nivel mundial según la OMS, es la soledad. Theresa May, que es verdad que mentía más que hablaba, pero Theresa May creó un ministerio de la soledad por lo que le estaba costando económicamente el proceso de soledad. Pero como es un intangible, es de puertas para adentro, eso no se sabe. Hasta el punto de, esto es portada de un diario médico, un chavalín con toda su buena intención
desconecta el respirador del abuelo para cargar su móvil. Lo más normal del mundo. Menos mal que cuando ya el abuelo estaba en las últimas, entró el médico y le salvó. Bien, pues esto es cotidiano y yo tengo ejemplos médicos y no médicos en este sentido de todos los colores. Vámonos a la macro. ¿En qué se traduce esto? En que en estos momentos no hay que llegar al 2030. Ya, hoy China lidera y Estados Unidos no sabe cómo salir del bache. Y en tercer lugar está India porque viene con hambre. A Europa nos han sacado de en medio. Debiéramos estar liderando un proceso social y no nos convocan ni nos invitan a reuniones mundiales. Y se ha prescindido de Europa porque nos consideran una panda de niños malcriados, acostumbrados a vivir muy bien y si acaso dar una limosna. Pues que sepamos qué es esto lo que nos ha sacado fuera de juego. Y esto también un poco en ese nivel macroeconómico ha hecho que pasemos de una economía de tonel, donde cuanto más, un poco grande, más beneficio había, a la economía que vamos a vivir ahora, que es la economía del reloj de arena, en la cual se está achicando, tanto a nivel de clase social, las clases medias están desapareciendo, como las empresas de tamaño medio. ¿Qué quedan? Las macro, quedarán 3, 4 muy grandes por sector y unas cuantas pymes que además tienen perfectamente estudiadas las grandes multinacionales, que si son buenas se las quedan, es decir, las compran, y si no son demasiado buenas, las hunden. Y esto, ahora lo vamos a ver, no se tiene en cuenta a la hora de ayudar a los emprendedores. Bien, pues vamos a ver qué tratamiento ponemos. Este es el diagnóstico. Vamos a empezar un poco a plantearnos la salida. Es que la salida no está donde nos han dicho. La salida está en el coeficiente emocional, que se mide muy bien el coeficiente intelectual, pero nadie tiene ni idea del coeficiente emocional y es donde se toman las decisiones. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts se analizan los comportamientos de los países a 6 años vista si se dictan políticas para todos ellos. Y se dice, Argentina, exceso de ego. Se sube el ego, se sale por arriba. Quiebra en Argentina. Que alguien me lo explique racionalmente. Se dice, Japón, dócil y obediente. Se mete la corrupción arriba, cae en cascada hasta abajo porque nadie se atreve a cuestionar el de arriba. 20% de incremento de suicidios en Japón. España, Quijotes. Mario Conde, Super López, los ponen al frente de una multinacional, ellos se lo creen, la multinacional hace su jugada y se les tira a la basura. Y si te pones un poco bravo, como se puso el pobre Super López, que al día siguiente era Infra López, tuvo un accidente a las 12 de la mañana en plena recta y a pleno sol en la carretera de Burgos. ¿Qué le vamos a hacer? Que sepamos un poco en qué mundo jugamos. Pues bien, donde está el problema está siempre la solución. Y esto es algo que también nos debemos de plantear porque ayer en un programa de radio decían es que solo nos sabemos quejar en los cafés. Es verdad, pero lo que tenemos que hacer es empezar a plantear también salida a esos problemas y no solo quejarnos de ellos. Este es el diagnóstico que nos han hecho desde fuera a nuestro país. Alto coeficiente intelectual, bajo coeficiente emocional. Es la foto que tenemos. ¿Dónde tenemos que ir? A elevar el coeficiente emocional. Tenemos, en el coeficiente intelectual, tenemos junto con Italia el mayor índice de superdotados del mundo. Somos los últimos de Europa en autoestima y lo saben. ¿Entendemos qué bien nos aplican las políticas y cómo funcionan con el diagnóstico de alto coeficiente intelectual, bajo coeficiente emocional? Bien, pues se trata precisamente de poner la clave del ser humano. Yo recomiendo un filósofo coreano afincado en Alemania, tiene unos libritos muy pequeños de aeropuerto, una trilogía muy buena, y él dice, Byung-Chul Han dice que en el ser humano el sentimiento va antes que el pensamiento. Y lo afirma y lo demuestra. Es que el sentimiento es lo más fuerte que hay. Y luego lo diferenciaremos entre sentimiento y sentimentalismo. Y lo que sientes va arriba y sale fuera. Y ahí está el tema de la integridad. Porque la integridad, esa autoritas, se consigue en hacer
que de verdad sea una sola cosa lo que sientes, piensas, dices y haces. Ese es el índice de coherencia e integridad de una persona. Y yo pregunto en muchísimos foros, desde la alta dirección y consejos hasta pues, escolares, decidme un referente a quien admiréis. Un o una referente. Y ya si pregunto que esté vivo, no queda nadie, casi ni Rafa Nadal. Pero la gente está a falta de referentes. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho creer que la razón es la clave. Y la causa es la emoción y la consecuencia es la razón. Porque está perfectamente estudiado que la razón es el mejor método de enfrentar a los seres humanos. Por eso hay que, este magnífico gráfico de Hansen y Naps nos explica que mientras nuestro diámetro interno como personas sea más pequeño que el radio de acción donde tenemos que actuar fuera, hemos perdido, vamos por detrás y vamos a ir a donde otros quieran. Que solo en el gráfico donde el diámetro interno de la persona supera el radio de acción sobre el que tiene que actuar, va por delante y manda. En estos momentos estamos muy a falta de ese diámetro interno, de esa capacidad de respuesta ante la realidad. Y nos guste o no nos guste, el comportamiento de la economía va a depender de la economía del comportamiento. Y esa economía del comportamiento se basa en 3 sentidos. Primero, el sentido común que nos trae aquí, que es sentido, no es razón, y es común, porque no es de nadie, es de todos. El sentido crítico, que no es criticar, sino buscar alternativas, y el sentido del humor, que es el que permite superar las contrariedades del día a día, que las hay a miles por todos los frentes. Bien, pues estos 3 sentidos es lo que lleva a decir que nos preguntemos todos ante la disquisición de lo que estamos viviendo. ¿Qué queremos? ¿Tener razón en nuestras quejas o cambiar las cosas? Y que además afrontar no es enfrentar. A mí, fuera de España, siempre me dicen, ¿qué os pasa a los españoles que estáis todos peleados con todos? Porque se nos da muy bien razonar y tenemos un altísimo coeficiente intelectual y nos lo provocan para que nos peleemos y entramos al trapo. Es que afrontar es buscar los puntos fuertes del otro, en vez de enfrentar, que es buscar los débiles. Y eso es un cambio de foco que no se está promoviendo desde la infancia hasta los últimos niveles de mando en organizaciones de todo tipo. Y creo que este chiste refleja muy bien esta realidad, que es que la clave, en cuanto nos duele algo, que nos lo solucionen. Papá Estado, Europa, que nos cuida, que para eso somos europeos. Es que ahí no está la salida. La salida es en cambiar el estilo de vida. Y ahí, como vemos, no hay nadie. Ahí hay un vacío absoluto. Bien, pues esto tiene 4 pasos que están detrás de todos los procesos de aprendizaje de nuestro cerebro. En primer lugar, frente a cualquier nueva realidad, somos inconscientemente incompetentes de esa realidad. Se nos escapa. ¿Qué comportamiento adherido lleva esa postura? El ego. Es cuando sacamos a relucir el ego y nos defendemos de los demás. De repente caemos en la cuenta, un segundo paso, y empezamos a ser conscientes, aunque todavía no sabemos manejar el proceso. ¿Eso qué genera? Ansiedad y angustia. Esto lo saben los laboratorios farmacéuticos y han incrementado un 40% sus ventas de ansiolíticos y antidepresivos. Y nos tienen aquí todo el siglo XXI, sin dejarnos pasar como seres humanos de ese nivel. Es que hay 2 pasos más donde viene la salida y la solución. Viene un tercer paso, pero no es gratis, como hemos visto, es ponerse la cola de cambiar el estilo de vida, no que me lo den hecho y solucionado, el yo, ya de los niños. No, es que necesitamos 18, 20 impactos, repeticiones para, de verdad, cambiar las cosas. Lo que pasa es que no los debemos hacer solos, problema de la soledad. Y hacernos con ello conscientemente competentes, que es donde crece la autoestima, en lo que somos los últimos de Europa. En este tercer paso que lo tenemos todos, sin excepción, pero que no lo trabajamos. Y el cuarto paso que viene por sí solo, en el medio y largo plazo, porque nada de esto de dentro del ser humano es
de corto plazo o plazo inmediato, necesitamos tiempo para digerir, para interiorizar, es cuando lo hacemos bien de manera inconsciente. Lo tenemos perfectamente asumido y entonces es la autorrealización. Detrás de eso está cualquier proceso de aprendizaje. Aprendemos a conducir mientras nos llevan y nos traen, Felice y Mondi. De repente, si yo conduzco, voy donde quiera. Pero no sé conducir. 18 o 20 clases de conducir me permiten pues que si no piso embrague, no cambio de marcha. Y después de esos 18 o 20 es cuando interiorizo que mecánicamente tengo que aprender apretar el embrague para cambiar de marcha y ser bueno conduciendo. Esto es con los idiomas, con cualquier estilo de aprendizaje y lo puede hacer todo el mundo. Nos hemos quedado por comodidad en el segundo estadio. Tenemos el tercero y el cuarto para empezar a trabajar en cuanto queramos. Y el tema del ego, que es donde estamos en estos momentos y fallamos. Tenemos dos ejemplos clarísimos, que son Sully y Schettino. Si recordamos un poco, sobre todo los de más edad, Sully fue quien amerizó en el río Hudson, salvando a todos los pasajeros del avión de estrellarse. Para ello, se saltó la legislación aérea. Tuvo juicios y le intentaron meter en la cárcel por salvar gente. Curiosamente. Y tenemos al lado al amigo Schettino, que como estaba jugando lo que estaba jugando, pues estrelló el Costa Concordia, mató gente y ahí está suelto por Italia. Los dos perfectamente formados técnica y tecnológicamente, magnífica formación. Uno sabe manejar la parte interna, dominar y manejar el ego, y el otro es manejado por el ego. Solución: salvas vidas o matas. Bien, pues también hay ejemplos de todo esto, es decir, desde el ámbito más pequeño, que es tomar un café por la mañana. ¿Cómo vamos a tomar el café? Llegamos y decimos, un café, aquí estoy yo, el ego. Bueno, pues 2,80. Un modelo un poquito más racional, por favor, un café, ya, muy bien, 1,80. Modelo relacional de trato entre las personas. Buenos días. Cuando tú puedas, me pones un café. 80 céntimos. Esto se sabe. Esto se induce en la toma de decisiones de todos los ámbitos a nivel mundial. Bien, pues, ¿cómo podemos prevenir? Un poco trabajar y prevenir que no nos ocurra y que no volvamos una y otra vez a lo mismo. La resiliencia. Y la resiliencia, cuidado, no es lo que nos han dicho. Que en India la resiliencia es estos dos aspectos a la vez. Y aquí nos han dicho resistencia a la frustración y a la adversidad, saliendo fortalecido de ello. No. Eso cambió al llegar a Europa, curiosamente. La resiliencia es bravura y ternura a la vez. Ser capaz de meter el cuerno hasta el hígado si hace falta y tender la mano a la vez. Eso es resiliencia y lo otro es sumisión. Y esa es la diferencia. Y la resiliencia se entrena, la puede entrenar todo el mundo. Tampoco es objeto y materia de entrenamiento ni de trabajo. ¿Y qué consigue la resiliencia en clave de cambio? Pues que el egoísmo, que tanto predomina en estos momentos en la sociedad, en todos los órdenes, se soluciona con observación y escucha. Yo le pregunto, y sobre todo a muchos directivos, ¿cuántos minutos de tu vida te has dedicado a observar y a escuchar? A dar órdenes y directrices, todos. A observar y a escuchar, que es donde está la clave. Porque, y esto de nuevo en Massachusetts se sabe perfectamente, que toda negociación y todo acuerdo lo gana siempre, 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 por física cuántica, el que más observa y el que más escucha. Horas de entrenamiento en observación y escucha, 0, pues así vamos, detrás de lo que vamos. La soledad y aislamiento, con capacidad relacional. Y la gente no se atreve a relacionarse entre sí. Le cuesta, es que yo que voy ya por entrenamiento y de formación, observando por la calle, la gente cuando le miras a los ojos baja la vista inmediatamente. Es una incapacidad para el trato, cuando es lo más rico que tenemos. La inseguridad, con autoestima y seguridad. Y la desconfianza con el equipo.
Estas claves son, luego paso a quien quiera, digo por prisa, por tiempo, paso las transparencias que haga falta. Resultados de todo esto, ética e integridad, lo que hemos dicho. Y no es lo mismo en esa ética el sentimiento, que es plural, mientras que la razón es singular porque el cerebro individualiza y el corazón pluraliza, el sentimiento es plural. El sentimentalismo vuelve a ser egoísmo. La sensibilidad, que es asomarse a los demás en primer término, porque son los que me van a enriquecer, no es lo mismo que sensiblería. Inocentes que no ingenuos. Yo no quiero ingenuos a mi lado. Quiero gente inocente aunque se equivoque, no pasa nada. Y algo que es curioso, leal que no fiel. Se ha institucionalizado fidelizar y no le existe lealizar. Cuando leal es la persona que te dice lo que piensa y fiel es el que dice sí, sí, sí y luego hace lo que le da la gana. Bien, pues esto se traduce en el DAFO, el famoso DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, en el cual vamos a empezar a hacerlo de Latinoamérica, el FODA en vez del DAFO. Porque el DAFO ya es síntoma de fracaso. Empiezas por las debilidades, ya no tienes tiempo para llegar a las fortalezas. Ya has fracasado en ti mismo. Fijaros, un ejemplo de cambiar el FODA por DAFO. Este chaval que tenía el síndrome de Halloween, me tocó en una charla TEDx, los padres le estaban, ¿te has pinchado? ¿Has tomado la medicina? Es decir, estaban luchando contra la enfermedad hasta que se dieron cuenta del giro, de hacer el FODA en vez del DAFO. Y le dijeron, ¿qué le gusta al chaval? Ir al campo, todos los fines de semana al campo. ¿Qué le gustan? Los dibujos animados, todos los programas de dibujos animados. El chaval, de 2 rechazos de riñón, aceptó el tercero. Eso es en lo que se traduce cambiar un DAFO por un FODA. Y aquí un poco, pues uno de los éxitos finales, que es el que ha vuelto a ser campeón del mundo, nuestro equipo de baloncesto, Sergio Escariolo, que está ahí en la derecha. Lo primero que dijo al llegar a España con los campeones del mundo, dijo, todos ellos han cambiado el nosotros, el yo por un nosotros, y han priorizado el nosotros sobre el yo. Y aunque no tenían las mejores técnicas baloncestísticas ni eran los más altos, campeones del mundo, porque el nosotros no lo para nadie. El plural no lo para ningún singular, por fuerte que sea. Termino con Steve Jobs, voy corriendo. Simplemente, esto no indica que ser bueno sea sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que los idiotas no entienden, que es distinto. Y levantemos la voz ahí fuerte. Y además, lo que hemos dicho, sentido del humor. La neurociencia también ha demostrado que nos inmuniza por 5 horas la sonrisa, mientras que, perdón, el cabreo nos inmuniza por 5 horas, mientras que la sonrisa por 24. Que tengamos ese sentido del humor para salir de las contrariedades que somos los seres humanos. Termino con esta y paso todas las ponencias que sean necesarias. Esto se sabe y desde aquí se opera en el mundo. El 1% de los 2 lobbies transnacionales controlan el mundo y dirigen el mundo. Entre ellos, por eso Europa está fuera de juego. El 4% trabaja para ellos. Problema que el 90%, como hemos visto, mira para otro lado. Están dormidos y mira para otro lado. Este es el verdadero problema sobre el que operan ese 1%. Hay un 5% que quiere cambiar esto y que espero que seamos todos nosotros. Eso es lo que estamos haciendo y lo que puede llevar a cambiar el mundo. Muchas gracias. Genial, genial. Bueno, vamos mal de tiempo. Como Pilar, perdonarte, es que tengo muy mal la voz. Como sé que te vas a quedar, sí, y tenemos hoy grandes ponentes, te vamos a decir que se espera al final, y si tenéis alguna pregunta, luego después de Juan Rivera, que es otro gran profesor, pues luego hacemos un debate con ellos dos, si os parece bien. Porque creo que Pilar da para mucho, ha trabajado en los servicios de inteligencia y evidentemente se nota de lo que dice y lo que habla. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Nada, disculpad, dejamos las preguntas para el final. Vamos con un segundo ponente que es online. Ahora sí, Antonio, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver si nuestro técnico, Antonio, nos ayuda y podemos hablar ya con el siguiente ponente, que no es menos importante. Ya digo que el panel de hoy y de mañana es bastante bueno y vais a tener la ocasión de conocer a una persona que inventó un término que hoy en día se utiliza mucho en comunicación política,
y sobre todo en política, que es hablar eso del metro cuadrado. ¿Qué es el metro cuadrado? Es algo muy importante, súper importante. Y hoy Pablo Nopoz, que es socio fundador de Isonomía, consultora de opinión pública, asesor en diversos procesos electorales, principalmente en América Latina, ha generado innovadores modelos de opinión pública para analizar los motores del voto ciudadano como la agenda del primer metro cuadrado ciudadano. También es profesor en diferentes universidades. Estimado Pablo, no sé si me escucha. Sí, te escucho perfecto. Buenos días por aquí, imagino buenas tardes por allí y no sé, tal vez buenas noches en algún rincón del mundo. Gracias, Miguel, y obviamente a toda la WIM por el espacio. Sí. ¿Vas a exponer, Pablo? Sí, correcto. Pues, bueno, primero volver a reiterarte el agradecimiento, Miguel, por el espacio, a todos los que están aquí. Realmente, mientras voy poniendo la presentación, la escuchaba Pilar. Debo decir que es alguien a quien he escuchado muchas veces y no paro de sorprenderme y me quedo pensando en varias de las cosas que dijo y conecto esa última imagen de la selección de básquet, del nosotros, porque tiene conexión con esto del primer metro cuadrado, que con el nombre parece que se posiciona en las antípodas, en esta lógica de la individualidad absoluta, pero créanme que es ciertamente lo contrario. Díganme si se ve la presentación, o Miguel, si puedes decirme si se ve, o alguien que ahora, me diga. sí, la estás cargando, sí. Perfecto. Ahí está. Como Miguel mencionaba, vamos a hablar un poco de este mundo raro en el que estamos, de estas sociedades de las que somos parte y que nos sorprendemos cada vez que hay elecciones. Casi no importa en qué rincón del mundo pasan cosas, lo que siempre abraza y acompaña a esos procesos sociales son las sorpresas. Y yo les quería compartir en estos minutos, de nuevo agradeciéndoles a todos y especialmente a Miguel por el espacio, les quería compartir algo que desarrollamos, casi diría que nos lo encontramos, que tiene que ver con, como decía Miguel, una manera de mirar, ¿no? Digamos, la conceptualización del primer metro cuadrado es una manera de mirar. Les quiero compartir algunos datos primero, datos objetivos, datos del mundo, algunos datos de España, para después caer en por qué un día nos encontramos con esto, que entendemos que es muy potente, que insisto, es una invitación a mirar distinto y que entendemos puede ser tan sencillo como revelador. Lo primero que me gustaría compartirles es esta sensación que tengo, que somos y tenemos ciudadanos iluminados. Y cuando digo ciudadanos iluminados, juego obviamente con un concepto muy clásico, pero digo iluminado por pantallas, digo iluminado por encuentros como este. Digo, posiblemente hoy esto que está siendo no solo hoy presenciado por un montón de personas, sino después va a circular por muchos rincones del mundo en donde un montón de pantallas van a iluminar un montón de personas y esas personas con esa información harán lo que tengan ganas. Y no lo digo como un demérito, sino lo digo como un mérito. Ciertamente la conectividad en el mundo es algo ya que con mucha disparidad, pero es algo que no se discute. No es menor la mención de mucha disparidad. Seguimos teniendo varios mundos en el mundo, pero si tuviésemos que jugar un ratito a tener un mundo, efectivamente, tanto los usuarios de Internet, los usuarios de teléfonos móviles, los usuarios de redes sociales, se cuentan de a billones, y si uno lo cuenta contra la población, el número más bajo de penetración es el de redes sociales y está casi en un 60%, con lo cual digo, primer punto, esta invitación a mirar distinto, esta invitación a cambiar la manera de mirar y mirar desde el primer metro cuadrado, se da en este mundo, que con muchas disparidades es un mundo como con mucha conexión. Solo algunos datos de España, porque entiendo que, entre comillas, estamos en España y me gusta siempre sentirme en España, aun cuando estoy a algunos kilómetros o muchos kilómetros. España es una parte de ese mundo que yo les decía que está absolutamente hiperconectada. La mayoría de los países
hay más teléfonos que personas, posiblemente porque todavía se siguen contando algunos teléfonos que tenemos desactivados, pero ciertamente esas pantallas que iluminan personas en el mundo y en España en particular se da con muchísima fuerza. La cantidad o el porcentaje de penetración de Internet en un país como el de ustedes es altísimo, arriba del 90% y casi en el 90% los usuarios de redes sociales. Insisto con esto, la invitación a mirar distinto, la invitación a trabajar sobre el primer metro cuadrado se da sobre esta sociedad iluminada y que además se ilumina cada vez más, ¿no? Aumenta el brillo de las pantallas o aumentan las pantallas y los brillos año a año y parece que no dejan de hacerlo aún cuando ya están casi en la totalidad. El tiempo que pasamos, en este caso este dato de España, el tiempo que se pasan las personas frente a pantallas, verdaderamente representa ya una manera de vivir, ya no tiene que ver con lo dicotómico, no es si mirarlo es los que miran algo tradicional versus los que no. Empieza a haber cohabitación, empieza a haber superación, empieza a haber trascendencia. Ayer leí un estudio que mencionaba que la mitad de las personas mientras miramos televisión, la televisión más tradicional, ¿no? Digamos, estamos haciendo otras cosas, que es básicamente otras cosas con otra pantalla. Lo que quiero decir es, empezamos a tener en primer y en segundo plano pantallas y eso es como una iluminación doble de esta ciudadanía, ¿no? En donde, insisto, con muchas disparidades, representa un poco lo que nos pasa. Y esta sociedad iluminada que usa, por ejemplo, los distintos aspectos de estos nuevos mundos o de los mundos digitales, por ejemplo, como una fuente de información. El dato que ven acá es un dato que tiene segmentación etaria y que representa cuántas personas usan distintos medios sociales para buscar información, en donde es obvio que las personas de los primeros segmentos etarios, de los segmentos de 18 a 24 años, tienen valores más altos que la media, pero no hay valores bajos, digamos. La mitad de la población mayor de 55 años usa con muchísima habitualidad los distintos medios sociales para buscar información, con lo cual, primero dos datos, o tres datos. Primero, muchas pantallas con mucho brillo, muchos ciudadanos iluminados. Segundo dato, personas que buscan información, no resulta poco importante en este mundo. Tercer dato, aún con diferencias etarias, esto empieza a ser ya una especie de clima de época. Yo siempre hablo de los alcances de las olas. Esto es un tsunami. Y en los lugares donde el tsunami pega menos, no es que llega a los tobillos de las personas. También tiene un impacto muy grande. Pantallas que iluminan, sociedades iluminadas y que empiezan a buscar y crear información. Por ejemplo, hay un dato interesante de para qué usan, y esto es across toda la población etaria, para qué usan en Internet, por ejemplo, en países como España, el principal elemento tiene que buscar con la búsqueda de información. Y esto es un dato interesante, búsqueda proactiva de información. Son personas que buscan en sus pantallas información. Después aparecen un montón de cosas, pero lo que quiero decir de fondo es que estas sociedades, nosotros, ciudadanos iluminados, proactivamente trabajamos con esa condición de tener la posibilidad de informarnos y crear información. El segundo elemento por el cual creo que el concepto del primer metro cuadrado, por lo menos es una buena invitación a poner en crisis algunas de las cosas que usamos y tal vez co-construir nuevas maneras de mirar, tiene que ver con las confianzas y las desconfianzas. Y cuando yo hablo de la actitud, divido, que es algo que hacen muchos autores, divido lo que es opinión de actitud. O sea, la actitud es lo que somos, nuestros valores, nuestras creencias, lo que nos hace, yo diría, ser más estructuralmente. Y acá si uno mira el mundo, lo que observa es desconfianza en líderes, desconfianza en empresarios, desconfianza en medios, desconfianza en el futuro, bajos grados de confianza en otras personas o valores más bajos en otras personas. Y lo pongo como un elemento no menor en términos de que no quiero que nos quedemos con el título de que solo hay desconfianza cuando hay mucha desconfianza, porque también me parece que es interesante empezar a ver estas personas, nosotros, iluminados, que buscamos y creamos información, que somos parte de esa ola, de ese tsunami, que creamos esa ola de ese tsunami. No me parece menor, digamos, no es que nos subimos a una ola, la creamos como ciudadanos iluminados,
son personas con confianzas y con desconfianzas muy claras. Por ejemplo, en el caso de España, y tomo un dato de Edelman, el lugar donde más alto encontraron la preocupación sobre la mala información o la información falsa. En términos globales, esos valores superan los 3/4. En España superan es un número que asciende a 84%. Lo que quiero decir con esto es, son ciudadanos iluminados, son ciudadanos que antes de confiar desconfían, son ciudadanos que cuando sienten que puede confiar lo hacen con el corazón, y son personas preocupadas por las cosas que pasan. Por ejemplo, con la información falsa. Yo hablaba de confianzas y desconfianzas. Mucha desconfianza en nuestros países, en gobiernos, en medios. Depende de empresas, depende cómo lo veas. Pero lo que digo de fondo es como, hay como parte de ese tsunami en donde sabemos mucho de lo que pasa en el mundo, tiene que ver con que desconfiamos de mucho de lo que pasa en el mundo. Pero abro un poquito más, por ejemplo, fíjense que hay como 3 espacios, ¿no? Desconfianza en lo más rojo o colorado, ciertos niveles de neutralidad y ciertos niveles de confianza en lo que vemos un poco más a la derecha, en lo que vemos en azul. Y me quedo no con lo que ya sabíamos, que sería en donde desconfiamos, me empiezo a quedar con los lugares en donde confiamos. Y fíjense que hay confianza en los ciudadanos de mi país, pero un poquitito más de confianza en la gente de mi comunidad local. Son personas que uno conoce más, digamos. Y es interesante que vos confíes más en tu CEO que en las empresas. Porque básicamente lo que implica es que cuando uno cambia prejuicio por conocimiento, tiende a confiar más. Y esto implica no una cuestión de buenismo o una cuestión de romanticismo, sino tiene que ver con una cuestión de querer vivir bien. O sea, uno no puede vivir bien en la desconfianza absoluta, pero tampoco puede vivir bien si se sorprende con confianzas que se rompen. Y fíjense lo que queda en el costado, a la derecha de la pantalla, los últimos 3 datos. Claro, 2 de esos 3 datos posiblemente tienen que ver con lo que pasó en la pandemia, pero fíjense el anteúltimo dato. Uno tiene mucha confianza en las personas de la cotidianeidad, en los compañeros de trabajo. Fíjense que confía más en las personas que tiene todos los días cerca. Personas iluminadas, personas que crean información, personas que pueden saber, si quieren, lo que pasa en cualquier rincón del mundo, personas que saben desconfiar, pero personas que también saben confiar. Personas que miran cómo en quienes desconfían muchas veces son generadores de lo que en Argentina desde hace algún tiempo llamamos grietas que separan, grietas divisorias. Les pongo todo esto junto para tratar de entender un poco cómo son estos ciudadanos que nosotros queremos mirar distinto para entender esto del primer metro cuadrado. Cuando hablamos de agendas, nuestras democracias, que si quieren hablo un rato más de Argentina, muy chiquitito, debe ser un país que hace varias décadas discute casi entre la economía y la inseguridad y la confianza con la política. Ahora, dejo un dato que sale también de este estudio de Edelman, que me parece muy interesante, en donde se les mencionaba cuánto le preocupaba algunos elementos. Claro, el primer dato es el desempleo, casi clima de época de un mundo que no sabe todavía qué hacer con el empleo que tiene hoy y con lo que vendrá. Pero fíjense que también les preocupan cosas como el cambio climático, las libertades como ciudadanos, los ciberataques, los prejuicios, el racismo. ¿Por qué les dejo esto como un píxel de la foto, como un botón de muchos y como un símbolo? Porque estas sociedades iluminadas han crecido en sus preocupaciones, y lo digo como un mérito y no como un demérito. ¿Y por qué lo digo como un mérito? Porque sabemos más del mundo, porque nos preocupan más temas del mundo, porque nos preocupa el mundo, y porque eso hace que le exijamos más a los liderazgos. Hoy no se puede ser alcalde de una ciudad, yo vengo de una ciudad chica del interior, hoy no se puede ser alcalde de mi ciudad solo siendo un buen vecino. No se puede ser presidente de nuestros países o primeros ministros siendo solo buenas personas. Y lo pongo esto en el contexto de estos ciudadanos iluminados que crean información, que les preocupan nuevos temas, que desconfían con naturalidad y se sienten cómodos cuando tienen que confiar, y que entonces los llevo a lo que nosotros empezamos a conceptualizar hace muchos años y lo hemos desarrollado y observado con mucha pregnancia y permanencia en más de una decena de países, en 4 de los 5 continentes. Los datos que van a ver acá son de estudios propios
de un promedio de 15 naciones, de África, Europa, América Latina, Estados Unidos, y que tiene que ver con, yo decía, dos maneras de mirar. Lo que ven en la columna izquierda no es otra cosa que, esperen que les marco acá, lo que ven en esta columna es cuando le preguntamos a las personas sobre, por ejemplo, cómo ven la situación de empleo del país. Y después le preguntamos a las mismas personas cómo evalúan su situación de empleo. Yo quité los no sabe, no contesta por una cuestión de visualización, por eso encontrarán que solo les dejo las respuestas efectivas. Cómo evalúan la situación de consumo del país y cómo evalúa su situación personal de consumo, cómo evalúa la situación de ahorro de las personas que viven en su país y de usted y su familia, la situación salarial de todas las personas que trabajan en su país y su situación salarial. ¿Por qué les quiero traer esto como una conceptualización? Porque muchas veces tenemos la tendencia a pensar desde las grandes entelequias y entender que gobernar un país es mirar esta columna, cuando en realidad las personas viven en estos pedacitos de países. Todos nosotros los que estamos acá. Yo no vivo en la Argentina, no vivo en la ciudad de Buenos Aires, no vivo siquiera en Palermo, en el barrio, vivo en una parte de eso. Claro, yo por mi trabajo y por mi familia y por mis deseos transito grandes partes de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires, pero mi vida cotidiana, mis sueños, mis deseos están acá. Y eso no implica que no haya personas con sueños y deseos globales, porque el primer metro cuadrado también contempla eso. No es literal, no se cuenta con regla el primer metro cuadrado, se cuenta con emociones. Nosotros no vivimos en países, vivimos en los lugares donde nos emocionan las cosas, donde nos importan las cosas. Las causas globales también son parte de nuestro primer metro cuadrado. Y fíjense en otros datos, por ejemplo. ¿Cuán seguro cree que se camina en los lugares o se transita en los lugares de su país? ¿O cuán seguro se siente cuando camina en los lugares que transita en su cotidianeidad, cuando va a su trabajo, cuando lleva a sus hijos al colegio, cuando va a estudiar, cuando sale, cuando disfruta? Los dos datos más potentes, tal vez los dos datos más duros del primer metro cuadrado, tienen que ver con el sistema de salud y con el sistema de educación. ¿Cómo evalúa el sistema de salud de su país? Y cómo evalúa el sistema de salud donde asisten sus hijos, si tiene hijos en edad escolar, o donde asistió usted cuando estudió, si es que lo hizo. ¿Cómo evalúa el sistema de salud de su país? Y cómo evalúa el sistema de salud donde se atiende usted y su familia. Sea eso un sanatorio, sea eso un hospital, sea eso una salita, no sé cómo lo dirán en los distintos países donde viven ustedes, una salita de atención primaria en un barrio de mucha humildad y carencia. Lo que quiero decir de fondo es que nosotros vivimos en estos lugares. Y hay algo que pasa y que pasa especialmente con estos dos temas, que por eso crece en positividad, aun cuando tenemos serios problemas en educación y salud, pero lo que pasa es que acá aparecen personas. Y yo hablaba recién de la confianza en las personas que uno tiene cerca. ¿Por qué el sistema de salud está peor visto que el lugar donde uno se atiende? Si el lugar donde uno se atiende es lo que uno sabe de lo que sucede en el sistema de salud. Bueno, porque ahí posiblemente alguien te preguntó cómo estabas, posiblemente alguien te abrazó, posiblemente alguien te salvó la vida, posiblemente alguien te hizo sonreír, posiblemente empatizaste con esa persona que tenía muchas horas sin dormir y esa persona empatizó con vos que tenías una preocupación. En el primer metro cuadrado está lleno de cosas, pero si hay algo que sobra son emociones. O tenemos miedo, nos sentimos seguros, o tenemos vida, o tenemos posibilidad de perderla. Tenemos la posibilidad de crear y construir nuestro futuro. Tenemos nuestra vida en nuestros primeros metros cuadrados. Y yo les traje solo algunas preguntas, solo para mostrarles que es, insisto, casi diría una manera de mirar y una manera de pensar. Les muestro lo último del primer metro cuadrado y después me meto en la modelización. El acceso a la vivienda de su país y el acceso a la vivienda de su caso personal y su familia, los servicios públicos, la capacidad de tener y disfrutar espacios públicos. Yo tengo dos hijos, Miguel los conoce, Francisco de 10 y Salvador de 5. Si yo antes de tenerlos tenía que hablar de cómo era el espacio público en el lugar donde yo vivía, en la Argentina, yo hubiese dicho, mirá, la verdad es que es bastante deficiente. Ahora, desde que yo tengo estos dos hijos, que son dos bendiciones, y utilizo el espacio público, las plazas, los parques, disfruto muchísimo. Entonces, si hoy me preguntan por el espacio público, yo diría, son lugares donde mis emociones
están impresas en colores, donde las fotos y videos que yo tengo de ahí son de gritos de felicidad, pelotas de fútbol, perros corriendo, vidas vividas. Por eso digo, la invitación es a pensar que las personas vivimos acá y no acá. Y que entonces para interpelarlos e interpelarnos tenemos que apuntar acá. Y acá donde están las personas que yo decía antes, son esos ciudadanos iluminados. Por eso no importa lo que nos digan, importa lo que nos pasa. Por eso no importa lo que suceda más lejos, importa lo que sucede más cerca. A no ser que lo que suceda lejos impacte en lo que sucede en la mayor cercanía. Muestro lo último para cerrar y decir algunas conclusiones. Si yo tuviese que ubicar las variables de nuestras columnas que estaban a la derecha, en términos del eje horizontal, más hacia la izquierda lo más negativo, el diferencial negativo, más hacia la derecha el diferencial positivo, y después los ubico en términos del impacto, es una cuestión solamente estadística, del impacto contra el humor social, que nosotros hacemos un índice de humor social y tratamos de ubicarlo. Lo que vemos, por ejemplo, es que las personas viven en general en lugares con valuaciones intermedias, en donde algunas cosas son más positivas que otras, y en donde los elementos de economía son los elementos que priman. ¿Qué significa esto? Que en la mayoría de los países que nosotros evaluamos, la economía premia de tal manera que se interpone, se antepone a otros temas tan trascendentes como puede ser salud o educación. No son menos importantes, sino que tiene que ver con casi una cuestión en donde el cortoplacismo no da lugar a la trascendencia de la conversación. Ahora, lo que también deja como reflexión es que muchas veces este tipo de situaciones no nos deja o nos tienta a no pensar en la trascendencia, en lo permanente, en lo importante. Y entonces siempre pensamos en lo urgente, ¿no? Resolver un país como el nuestro, la inflación, sin pensar en por qué tenemos inflación o sin pensar en cómo hacer para tener crecimiento sustentable. Ahora, esta es la mirada de cómo viven en esos, no me acuerdo si 14 o 15 países, las personas en sus primeros metros cuadrados. Si hago el mismo ejercicio, pero lo hago en el metro cuadrado del país, lo que veo es que la mirada sobre el país es mucho más negativa. ¿Qué significa esto? Que las personas viven sus primeros metros cuadrados mejor de lo que creen que son el resto de los primeros metros cuadrados. Porque en realidad la mirada de la abstracción, la mirada de la entelequia, la mirada del dron alto, la mirada del país, es una mirada que en general conlleva mucho más nivel de crítica de cuando uno vive. Y esto, claro, representa nuestras democracias, que tienen muchísimas dificultades. Vuelvo al primer metro cuadrado personal. A mí no me da tranquilidad que las personas que promedian estos 14 o 15 países no viven en un lugar en donde se sienten bien, se sienten de manera regular, se sienten de manera crítica. Ahora, lo que ven es que sus países o los países en donde ellos viven son ciertamente lugares con más complicaciones. Pablo, disculpa, nos quedan 2 minutos. Mirá, me queda perfecto 2 minutos para decir 3 reflexiones y 3 mafaldas. Y entiendo que ustedes, o muchos de ustedes han visto Mafalda, esa creación de Quino. Digo, 3 reflexiones. Primero, mantener simple lo que es simple. Las personas quieren vivir mejor donde viven. Quieren mejorar su primer metro cuadrado. Si logramos eso, logramos un montón. El segundo desafío es mirar distinto. Compramos un dron muy alto, entonces miramos muy desde arriba. Y a veces perdimos poner los pies sobre la tierra. Entonces nos sorprenden los sucesos. Es una invitación a mirar distinto. Y lo último, agradeciéndote, Miguel, y a toda la universidad, es cambiar la última milla del lugar. Es que la última milla, que es en donde vive la persona, sea en realidad nuestra primera milla. Y lo que creo es que si nosotros construimos liderazgos que tengan grandeza y que eso también pueda hacer mirar desde lo más pequeño y cambiamos la última milla, tal vez tengamos los liderazgos que empiecen a mirar desde este primer metro cuadrado, que no se pierdan la mirada grande y que empiecen por la mirada que importa. 3 recortecitos de Mafalda, que es algo que en Argentina cada tanto nos hace reflexionar mucho. Primero, esa Mafalda que después de ver una cosa muy dura en la calle se pregunta cómo pegarse, entiendo que ustedes dicen bandita, nosotros decimos curita en el alma, ¿no? Digamos, cómo sanamos dolor. Lo segundo, una cosa muy argentina, y permítanme la licencia, en donde esto es la Argentina y el gráfico es una especie de un plano de nuestra casa, digamos, ¿no? Nuestro primer metro cuadrado. Y lo último, esa
frase que la hemos visto en un montón de lugares, de Mafalda sosteniendo esto mismo, ¿no? De cómo lo urgente no deja tiempo para lo importante. Digo, gracias Miguel por el espacio y a todos por la oportunidad, y cierro diciendo esto, sigamos pensando, sigamos construyendo y sigamos poniendo en crisis la manera de mirar, que me parece que es lo que nos puede hacer entender este mundo que es ciertamente muy difícil de entender. Muchas gracias, Pablo. Creo que se merece un fuerte aplauso. No sé si nos puedes dejar un correo por si alguien quiere formular alguna pregunta, porque no tenemos tiempo para formular las preguntas en vivo. Tengo que lamentarlo porque hay una mesa ahora de políticos que tienen también el tiempo muy justo. Se tienen que ir algunos de ellos a las 6 de la tarde y, por tanto, no podemos retrasar ya más tiempo esta mesa. Por tanto, Pablo, si hubiera un correo, lo puedes dejar en el chat, por favor, o nos puedes poner un pantallazo con tus contactos y que la gente te escriba y que por ahí les puedas tú interactuar. Miguel, con todo gusto, lo escribo porque tengo un apellido que es muy difícil. Vieron que los apellidos cuando uno los quiere deletrear porque son difíciles, así que los escribo, le escribo ahí, me pueden escribir el día que quieran, cuando quieran, y con el corazón en la mano te vuelvo a agradecer, Miguel, y a todos y a todas por este espacio, y encantado de seguir escuchando ahora, que me parece que tenemos mucho para aprender. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, vamos ya rápidamente a la mesa política, pero como siempre los protagonistas no somos nosotros, son otras personas, y creo que va a haber una moderadora excepcional. Es Ana Salazar, ella es de la asociación ACOP, a la que pertenecemos también, y que nos sentimos muy orgullosas. Nos ha ayudado mucho también en la organización de este evento, y ella nos va a presentar a los ponentes y va a abrir un debate, y espero que haya tiempo también para que todos podamos debatir. Yo estoy deseando que empiece ya, de verdad. Ana Salazar, CEO de IDUS3 Estrategia y también de ACOP. Por favor, siéntate y nos presentas a los invitados. Sí. No, ahora no. Buenas tardes a todos, a todas. Yo voy a ser muy breve en la presentación porque me interesa ir directamente al medio de la cuestión, y os agradezco enormemente a Sol, diputada nacional del Partido Popular, y a Rafael, que ya lo habéis visto antes, parlamentario del Partido Socialista de Andalucía. Si podéis acompañarnos en esta mesa y vamos a debatir un poco sobre cómo es el liderazgo en el siglo XXI y cuáles son esos... Pásate aquí, si me dejáis a mí, porque... No, por favor. Sí, yo me quedo sobre el sitio, pero todo el mundo... No. Vale. Buenas tardes también a los que estáis en casa viéndonos en remoto. Gracias por venir, y yo me invito me sumo a la invitación que hacía Rafael antes de que cuando queráis venir a Sevilla, aquí encontraréis vuestra casa. Vamos a hablar de liderazgo político en el siglo XXI. Tenemos en esta sala, tenemos en remoto a muchísimas personas que lideran sus espacios. Han venido mujeres empresarias que lideran sus empresas. Tenemos también estudiantes que van a liderar el día de mañana. Entonces yo quería preguntaros, Sol, Rafael, ¿cómo se lidera hoy y cómo se va a tener que liderar mañana? Bueno, o sea, yo creo que yo creo que lo primero, porque estamos hablando de una mesa de liderazgo político, yo creo que el liderazgo es necesario en cualquier ámbito de la vida. Eso en primer lugar. Y es cierto que el liderazgo es un concepto difícil de definir, pero fácilmente se puede percibir claramente en quién tiene liderazgo y quién no tiene liderazgo. Yo creo que si aquí hacemos una valoración de qué es el liderazgo, seguramente nos vaya a llevar a determinadas definiciones más complejas, pero todo el mundo podemos valorar quién tiene o quién no tiene liderazgo, ¿no? Y esos son elementos que claramente se valoran. Yo creo que cuando se hacía el análisis de cómo es el liderazgo de hoy y el de mañana, yo creo que el liderazgo tiene una serie de ingredientes básicos y esenciales que siempre están.
Cuestión distinta es que en los cambios de contexto, en contextos distintos, hacen que algunos de esos ingredientes se debiliten o se acentúen, sean más necesarios o se complementen. Pero realmente hay una serie de elementos de esencia que son básicos y que son fundamentales. En primer lugar, una capacidad para marcar la pauta en una visión ilusionante para el futuro de un país, de una región o de una ciudad. Por otro lado, también la capacidad de transmitir a tu equipo, también a tu partido político, pues de cuáles son los proyectos o cuáles son las ideas que uno quiere llevar a cabo. Y en tercer lugar, pues lógicamente la capacidad para llegar esos anhelos a la ciudadanía. Y hay que infundiendo esperanza, energía y sosiego. Yo creo que hay una serie de características que son básicas y que son esenciales. La credibilidad, yo creo que aquí hay un elemento que se ha valorado en gran medida, la coherencia con tus valores, pero también con tu comportamiento, el entusiasmo, la honestidad, la capacidad de comunicación, la empatía, tener una visión estratégica de hacia dónde quieres llevar pues un proyecto de ciudad, un proyecto de país, un proyecto de comunidad autónoma y el hacer equipo. Y aquí me gustaría pararme de alguna manera y continúo, ¿no? Hacer equipo, muchas veces, desde mi experiencia, lo más sencillo y lo más cómodo es que cuando uno conforma sus equipos, que son fundamentales a la hora de ejercer ese liderazgo, es mucho más sencillo siempre encontrarte a personas que tienen un perfil parecido al tuyo. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, si uno tiene una forma de entender la vida o del trabajo o del comportamiento, siempre es mucho más cómodo el reunirte con gente que tienen una forma parecida. Pero, desgraciadamente, eso es un error a la hora de ejercer ese liderazgo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona, ni siquiera el mayor líder a nivel internacional que pueda existir, que tenga todas las cualidades para todos los momentos y en todas las circunstancias. Por tanto, la idea de conformar equipos en las que las aptitudes y las actitudes sean complementarias y, por tanto, hagan que se complementen las debilidades con las fortalezas de otros, es un elemento fundamental. Yo creo que eso es un elemento clave a la hora del liderazgo, con las señas de identidad que hemos valorado, la confianza en base a determinados elementos, la credibilidad, la honestidad, la empatía, etcétera. Pero a mí sí me gustaría, por mi experiencia personal en el desarrollo de determinadas actividades, el que es clave el equipo, pero es clave no conformar un equipo unívoco o en una única dirección en cuanto a sus capacidades. Engancha mucho con lo que estaba diciendo Pilar antes, ¿no? La fortaleza de ser nosotros es invencible y tú construyendo sobre ese concepto de ser nosotros le metes el que no seamos tan homogéneos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, totalmente. Vamos, yo, bueno, coincido contigo que el que es líder en el ámbito empresarial, en el ámbito familiar o incluso de los amigos, y eso se lleva luego al ámbito político, ¿no? Coincido que el liderazgo se debe basar sobre unos valores que yo creo son universales. El esfuerzo, la transparencia, la generosidad, el compañerismo, el trabajo en equipo. Pero discrepo en que no haya cambiado el modelo de liderazgo a lo largo de la historia, ¿no? Y en política lo hemos visto y yo creo que tenemos la obligación de hacerlo cambiar. Hemos tenido una estructura piramidal durante mucho tiempo, donde el líder estaba arriba y mandaba, y yo creo que gracias a Dios y gracias a la sociedad y gracias a los que conformamos los diferentes partidos políticos, nos volvemos hacia un liderazgo en el que el líder está dentro del equipo. Y hay veces que incluso no está ni en primera fila, sino que está en medio del equipo tirando hacia conseguir el reto o lo que nos proponemos, ¿no? Ese liderazgo ha cambiado en las empresas. Ya nos estamos acostumbrados a ver al jefe de Amazon, seguramente está dándose un café en una cafetería con algunos de sus compañeros de trabajo porque ya no son empleados, son compañeros, ¿no? Ese concepto de cambio de liderazgo político yo creo que se da cada día más y bueno, que es importante. Y puntualizar el cambio también del concepto de empático, ¿no? El político tiene que ser empático y tiene que ponerse en el papel del que tiene el problema, en el papel del ciudadano. Pero yo creo que antes de la empatía debe estar la escucha. Un tema que también ha cambiado y que los partidos políticos nos estamos haciendo más permeables, están desarrollando muchos foros cívicos donde la sociedad nos aporta sus preocupaciones o sus inquietudes. Todos los diputados, por ejemplo, tenemos un correo electrónico, o la mayoría de ellos. El que no lo tiene creo que se equivoca, que no es un gran líder. Correo abierto a todos los españoles para que nos planteen sus problemas. Todos los alcaldes o la mayoría de ellos tienen un WhatsApp donde se comunica con sus ciudadanos.
O sea, antes de la empatía, la escucha. No puede ser empático si no escuchamos antes los problemas que tienen los ciudadanos. Entonces, por un lado, desde mi punto de vista, el cambio es de la estructura piramidal a una estructura mucho más plana, donde compartimos diferentes puntos de vista. Yo ya no mando, sino que escucho a mis compañeros y a mi equipo. Y por otro lado, la escucha activa antes de la empatía y de la toma de decisiones. Bueno, con respecto al tema de valores, sí. Yo creo que todo líder se debe de basar en unos valores universales, y yo creo que hemos tenido estos días un líder político bastante reconocido por todos, que es el presidente de Ucrania, ¿no? Como una persona que podía tener un peor equipo, unas pocas fortalezas de primera, bueno, y ha conseguido tener un liderazgo mundial, bueno, que nunca hubiéramos pensado, ¿no? Yo creo que se ha puesto al nivel de cualquier ciudadano de Ucrania en vez de ser un presidente altivo. Incluso en la ropa. Estaba pensando, mientras estabas hablando, yo soy una persona muy visual y pienso en imágenes. Cuando me estabas hablando de ese tipo de liderazgo plano, en realidad lo que estaba viendo era una esfera, porque creo entender que lo que tú me planteas es un círculo donde todos los puntos están equidistantes del centro en igualdad de condiciones, y el líder, en vez de pasar arriba, pasa al centro de la circunferencia, ¿no? Ese punto donde ponemos el compás y giramos. Bueno, es muy interesante también esa percepción, porque vamos construyendo sobre la misma base. Ahora os quiero preguntar, como políticos que sois, porque esto es una cosa que os pasa a los políticos en general. Se habla de liderazgo, es decir, el liderazgo político. Aunque sí es cierto que me estáis diciendo, bueno, hay que ser, son líderes empresarios en la familia y tal, pero después el liderazgo político. Es muy normal, es muy habitual, entonces vamos a hablar del liderazgo político. Nosotros llevamos caminando, no llevamos ni un cuarto de siglo, caminando, ¿no? Y ya nos hemos enfrentado a crisis muy profundas. Hemos vivido la crisis de 2001, el 11S, vivimos en 2004 en España otra gran crisis, el 11M, después tuvimos otra crisis a nivel internacional, que fue la crisis económica de 2008, y ya sabemos que las crisis, de hecho Pablo también ha hecho mucha alusión al concepto crisis y al poder transformador que tienen las crisis, todas ellas cambian las sociedades, las transforman, ¿no? Y por tanto también transforman las formas de liderar esas sociedades. Nosotros ahora mismo estamos saliendo de una y ya dentro de otra, ¿no? Estamos saliendo de la COVID, no sé si me atrevo a decir que estamos saliendo o no, pero bueno, ya no estamos como estábamos hace 2 años, afortunadamente, y estamos dentro de una guerra que nos repercute de una manera directa con una crisis energética. Y también lo comentaba Pilar, ¿no? Creo que el tema de que Europa haya dejado de ser el continente... son cuestiones significativas de la crisis. Entonces, teniendo en cuenta esta situación en la que vivimos ahora mismo de crisis, ¿cómo influyen estas circunstancias a la hora de enfocar el liderazgo? Ya me habéis dado 2 pistas, no podéis hablar de lo mismo. Ya hemos dicho que esos liderazgos hay que hacerlos más heterogéneos, y hemos dicho que podemos pasar de una estructura piramidal a una estructura esférica, circular. ¿Cómo transforman? Yo creo que, vamos, si me permitís la broma, esto de las 2 crisis que llevamos de una manera tan clara han sido 2 test de estrés claramente de los liderazgos políticos, en el sentido de que han puesto en análisis total y en valoración de quiénes son líderes políticos y quiénes no han sido líderes políticos. Lógicamente, yo no me refería, claro, que cambien las cosas, hay matices. Muy difícil en algunas frases significar lo que yo entendía que había un elemento esencial. En cuanto a tu pregunta de cómo esto ha afectado. Primero, yo creo que en cada momento esos liderazgos, y en una crisis fundamentalmente también, hay que interpretar y saber leer los momentos. ¿En qué condiciona esta situación? Primero, la resiliencia es fundamental en estos momentos. Es decir, estamos en unos momentos en los que las circunstancias que han acontecido han sido muy fuertes, y por tanto el saber tener la capacidad de adaptarse a esta realidad es clave. La cercanía y la empatía con muchas personas que lo han pasado muy mal y que lo siguen pasando muy mal es clave. Y también en ese liderazgo es básico el hacerse eco del estado de ánimo de la población.
Y por tanto yo creo que de eso va mucho el liderazgo en estos momentos, porque a nadie se le escapa que si la primera crisis ha sido o ya tiene un impacto muy importante, en esta llueve sobre mojado. Y por tanto no estamos hablando de que a la hora de encarar esta crisis de Ucrania y los efectos colaterales que está generando hubiese sido de la misma forma que si no hubiera existido el coronavirus recientemente. El estado de ánimo está más tocado y por tanto el hacerse eco de ese estado de ánimo de la ciudadanía a nivel internacional, también a nivel en España, yo creo que es clave. Y por último, también en este momento yo creo que estamos en un momento que va todo tan rápido y todo tan acelerado que es fundamental que tengamos liderazgo con capacidad de adaptarse, ser flexible y de actuar mucho más rápido para dar respuesta a elementos que no pueden demorarse en el tiempo, ¿no? Y yo creo que esos son los efectos o los elementos que han podido modificar o cambiar estas dos crisis. También es cierto que hay una cuestión, perdona, que aunque no es lo deseable, estas situaciones nos hacen más fuertes. Es decir, yo creo que la sociedad española ha salido más fuerte de esta circunstancia, de esta situación. Y los liderazgos también se fortalecen. Habéis puesto el ejemplo de Zelensky, ¿no? De Zelensky. Yo creo que también es un elemento de que en esos liderazgos, en esos momentos de dificultad, es cuando crecen y en cuanto florecen, ¿no? Bueno, pues yo creo que las crisis nos ponen a prueba, ¿no? Igual que cuando se entra en una crisis matrimonial, hay veces que uno sale más reforzado y hay veces que cada uno sale por su lado. Pues, en la parte económica o social, cuando entramos en las crisis que hemos vivido, las tres que has detallado todo muy bien, pues hay líderes que salen muy reforzados y hay otros líderes que salen menos reforzados. No todas las crisis, pues depende cómo se gestione y depende efectivamente cómo seamos capaces de mostrarnos al ciudadano. Yo sí me quedo con algo positivo, o por lo menos a mí la impresión que me da desde el PP de Sevilla y el PP andaluz, donde hago mi tarea territorial, es que los ciudadanos han conseguido empatizar algo más con el político. ¿Sí? La verdad que al final el que gobierna pues es el responsable de tomar muchas decisiones, pero por primera vez no. Llevamos un tiempo un tanto denostada la actividad política y es verdad que nos han visto como solucionadores en muchas ocasiones, en muchos aspectos, ¿no? Me refiero a políticos de cualquier tipo, de cualquier grupo. Necesitamos dar unas soluciones en un momento concreto. El tema de las vacunas, pues teníamos que vacunarnos en un tiempo completo a toda la población. Y el ciudadano ha visto al político como solucionador de ese problema. No solo un servicio público, sino un problema urgente para la población. Y ya te digo que dependiendo de la percepción de cada uno, pues habrá liderazgos que hayan sido florecidos y otros más fracasados, ¿no? Yo creo que las crisis es verdad que nos hacen también replantearnos actitudes, modos de comunicar, modos de acercarnos a los ciudadanos y también yo creo que ahí todos los grupos políticos hemos tomado nota, ¿no? Han sido también temas muy sensibles, muy cercanos y nos han hecho posicionarnos en el lado del ciudadano. Sí, muy bien lo que decía Pablo, ¿no? Del primer kilómetro cuadrado. ¿Tú compartes esa opinión de que la ciudadanía, Rafael, ha empatizado con los líderes políticos? Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que la política en general, desgraciadamente, en algunas ocasiones por errores propios o de la clase política en general y de los que formamos parte de esta realidad, pues hemos perdido un elemento que es fundamental en el liderazgo, que es la credibilidad y desgraciadamente eso nos pasa nota. También es cierto que la política, cuando hablamos de la clase política o los políticos, metemos a todo el mundo en el mismo saco. Y yo siempre digo, no se me entiende eso, que la política es un reflejo de la sociedad, en la cual hay políticos buenos, políticos malos, de todos los partidos, con independencia de que después, con posterioridad, podamos valorar o sentir más simpatía o sentirnos más identificados con una forma de entender la vida, la sociedad y una opción política u otra. Pero en la política y en cualquier partido político hay gente buena, gente mala, gente que está muy preparada, gente que no lo está, gente que son coherentes y gente que no son coherentes. Y meter a todo el mundo en el mismo saco, tanto lo bueno como lo malo, yo creo que no es correcta. A mí me gustaría que fuera de otra manera. Es cierto que en estos momentos y en estas circunstancias se comentaba con anterioridad con el tema de la autoestima.
Bueno, el que ante una crisis como la que hemos vivido, sanitaria, pues Europa, España, haya liderado la vacunación a nivel internacional, a nivel mundial, yo creo que es un elemento que nos debe sentir congratulados a todo el mundo y, por tanto, sentirnos decir, oye, estamos en una sociedad que ante una situación muy compleja, en la que seguro que se han cometido errores, pero sin lugar a dudas, en algo que nos puede igualar a todos, cómo hemos reaccionado, pues no hemos salido demasiado mal parados en torno a eso. A partir de ahí, obviamente, el trago que hemos vivido y la dureza de la crisis ha sido tan importante que entiendo al ciudadano que valora que eso es un elemento secundario. Bueno, vamos a preguntarle a los ciudadanos, a las ciudadanas que están aquí. ¿Ustedes creéis que la sociedad ha empatizado más con los líderes políticos a raíz de esta crisis? ¿Qué puedo empezar? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Soledad en que han empatizado ambos, ¿no? Porque ambos nos hemos visto en la misma piel, en una crisis sanitaria, que no económica, y creo que eso va unido a muchas emociones y sentimientos que hemos ido viviendo todos en casa. Todos somos padres, todos somos hijos y hemos estado viviendo unas circunstancias a nivel emocional que ha hecho que se una más la parte del pueblo con la parte política. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Sí, allí al fondo. Mientras que llega a José Carlos el micrófono, bueno, aparte de las vacunas me refería también a la política local, que veo por aquí a varias personas que se han dedicado y que tienen mucho contacto. Al final el alcalde ha sido uno más del pueblo y si tenía que llevar a un vecino al hospital, ha cogido su coche y ya lleva porque no había transporte público. Yo creo que ha habido ahí pues sacarle la parte positiva a toda esta crisis y a ese liderazgo, oye, que al final ha tirado también. Ha habido cercanía y esa cercanía ha sido muy importante en muchos elementos. Eso sí es cierto y la política local es la política más cercana y es donde estaba a flor de piel todo, ¿no? Claro, ese primer metro cuadrado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? José Carlos. José Carlos, cuéntanos. Yo creo que es una cuestión de acción-reacción. Las personas o la sociedad ha reaccionado en base a las acciones que han tenido los políticos. Hay políticos que han tenido las actitudes de las que precisamente hemos estado hablando, los valores que precisamente hemos estado hablando, y hay políticos que no lo han hecho. Hablabais de accesibilidad, de cercanía. Ese es el valor principal que tiene que tener un buen político o un buen líder político. El poder ser accesible a las personas que tienen los problemas, a la sociedad a la que representa. Porque de esa forma es cuando va a poder escuchar esos problemas y va a poder generar esa empatía que es tan necesaria y de la que también se ha hablado. Hay que conocer las necesidades, los anhelos y las preocupaciones de la sociedad a la que representa. Y por otro lado, los políticos tienen que actuar con sinceridad, que muchas veces se pone en cuestión y muchas veces vemos políticos que no actúan con sinceridad, pero creo que es una base para construir la confianza precisamente que la política quiere ganarse de la sociedad. La sinceridad, si tú eres sincero con la sociedad, vas a conseguir entablar una relación de confianza, una relación de lealtad, que también se hablaba antes, lo hablaba Pilar, y por otro lado también ser pragmático. Cuando tú tienes ese problema o más bien esa necesidad o esa preocupación, hay que actuar con pragmatismo. Si tiene solución, vamos a buscar la solución y si no la tiene, pues vamos a decir la verdad precisamente en esa relación de lealtad al ciudadano y se lo vamos a aplicar con asertividad, que precisamente es otro valor que creo que hay que destacar. El saber decir las cosas, el saber decir la verdad de la forma en la que hay que decirlo, ¿no? Te ha quedado bastante redondo, ¿eh? Yo no sé si invitarte a subir. Tenemos en remoto a Lorena González, que quiere tomar la palabra. Lorena, exacto, la palabra es tuya, gracias. Muy buenas tardes, saludos para todas y todos. Desde Panamá, Lorena González. Sí, yo pienso que sí hubo algo de empatía o bastante empatía de parte de los políticos con la ciudadanía en el tema que se dio la situación de la pandemia. Pero también se notó que de parte de la ciudadanía había un poco de desconfianza porque muchas veces cuestionaban esas acciones de acercamientos de los políticos, no lo veían bien y pensaban como que el político estaba buscando algún crédito
o ganar gracia. En cuanto a lo que señalaba el otro compañero de ustedes en la mesa, de esa cercanía de ese clamor o de ese cuestionamiento de la sociedad hacia los políticos, que todos son malos o malas y los meten a todos en el mismo saco, pienso pues que esta debe ser como la oportunidad, yo creo que de todos los hombres y mujeres que estamos en política, de hacer la diferencia, de buscar esa diferenciación entre lo que ha sido lo tradicional en la política y el nuevo liderazgo que debemos entonces asumir los hombres y mujeres. Muchas gracias. Gracias, Lorena. ¿Alguien más quiere tomar la palabra, sea en sala o en remoto? No sé si me da ahí un encaje por decirle a Lorena que efectivamente lo que ha dicho Lorena es la autenticidad. Yo creo que ahora mismo un líder que no sea auténtico ya no vale. O sea, ya tenemos muchas redes sociales, muchos vídeos, muchos Twitter, la doble cámara que te tienes que hacer la foto que no nos engañe, el birri, que mi niño me tiene loco. O sea, lo que Lorena quería decir es un valor universal para ser líder. Tienes que ser auténtico. Y los líderes empaquetados y de marketing ahora mismo no sirven y bueno, hemos tenido casos no muy afortunados en España de partidos que nacen y mueren, ¿no? Y yo creo que eso falta autenticidad y yo creo que dan el clavo. Todo esto que estás comentando, Sol, tiene un nexo, unión directo con la comunicación política, ¿no? Entonces, el uso de redes sociales, ya cada día, ya nos faltan redes, a mí ya me falta espacio para tener una app nueva para seguir haciendo fotos, para seguir investigando ahí. Rafa, ¿cómo lo trabajáis? Ese liderazgo político, ese siglo XXI dentro del liderazgo político, esa comunicación que es hiperiluminada, ¿no? En palabras de Pablo, ¿cómo la trabajáis? Yo creo que hay un primer elemento que se trabaja también para muchos de nosotros con formación. Digo, hay un elemento de formación también a la hora de cómo afrontar y de cómo encarar esa realidad. Yo el otro día cuento siempre una anécdota de mis hijas que cuando me decía, oye, papá, ¿y tú sales en la tele? Y yo digo, sí, pues tal, vale, en tal canal, en tal canal. Y dice, eso son televisiones de viejo. Claro. Entonces, esos elementos que a ti te hacen ver cómo es verdad y tú observas que esos canales o esas televisiones de viejo, hay una parte de la sociedad que ha nacido ignorándolas. Prácticamente. Es cierto que otros de otra generación hacemos esa cohabitación que me ha gustado de estar viendo la televisión tradicional y estar con el iPad viendo redes sociales, por ejemplo, ¿no? Es cierto que eso es una realidad. Y, por tanto, muchos de nosotros tenemos que hacer una adaptación, una formación en torno a eso. Lógicamente, las redes sociales yo creo que es un instrumento fundamental y esencial a la hora de transmitir y de comunicarnos y de tener un feedback claramente con la ciudadanía. A partir de ahí hay dos elementos, dos líneas rojas, ¿no? Aquellos que utilizan esas redes sociales para el populismo y que, por tanto, eso es un elemento que yo creo que es preocupante y es cierto que el formato da muy bien para ese tipo de prácticas y, en segundo lugar, yo creo que también hay una serie de elementos que son más complejos y es de cómo uno identifica, porque yo creo que es muy bueno ese feedback con la ciudadanía, cuando uno identifica quién es esa ciudadanía real o quién es una serie de elementos interesados que interactúan por las redes y que, por tanto, no os representan a esa ciudadanía real. Lógicamente, para eso hay pues, instrumentos y posibilidades para detectarlo. Pero sí es cierto que eso forma parte del escenario que tenemos, pero sin lugar a dudas son herramientas esenciales, fundamentales, y quien no lo utilice, pues lógicamente ese liderazgo pues, no se puede desarrollar porque hay otros, mis hijas, que no van a ser capaces de captar determinadas iniciativas o comunicaciones sino por esos medios. Sí, totalmente. Las redes sociales son una herramienta fantástica de comunicación y vuelve un poco a la autenticidad que nos decía antes Lorena, ¿no? Hay muchos, todos los políticos ya tenemos redes sociales, muchos lo llevamos nosotros, otros tienen gente que se la lleva. Bueno, pues la conexión es entre el equipo tuyo de comunicación y redes. Si no es muy cercana, pues esa comunicación se hace poco auténtica. Y eso produce que puedes tener muchos tweets, muchos likes, pero que no sea una comunicación auténtica y no sea un líder auténtico. Ahí yo creo que hay una gran diferencia entre diferentes políticos y otros. Hay alcaldes que contestan, se dedican un día a la semana a hablar por Facebook con todos sus vecinos, personalmente. Tienen una capacidad de
conocimiento y de transmitir tus proyectos y tus ideas, bueno, tiene gran mérito porque es un trabajazo enorme, ¿no? Pero también tienes un contacto directo con el ciudadano. Entonces, bueno, si tienes un equipo de redes, yo recomiendo al líder que sea muy cercano y que esté continuamente chequeando lo que ponen o lo que hablan por ti, porque aunque no seas tú, te lo está diciendo por ti, ¿no? Para terminar, porque no me quiero extender demasiado, quería haceros la pregunta del millón, la difícil. Aquí se ha hablado de asertividad, se ha hablado de autenticidad, de creatividad, de valores, de accesibilidad, de sinceridad, de pragmatismo, de equipo, de resiliencia, de cercanía, de empatía con la ciudadanía, en fin. Es que hemos puesto una cantidad de conceptos encima de la mesa. ¿Cómo se forma un político, una política? ¿Lo hacéis ustedes? ¿Tenéis formación dentro del partido? Aquí hay muchas personas en presencial y en remoto que vienen a aprender de liderazgo. ¿Cuál es vuestro truco? ¿Cómo lo hacéis? Perfil personal. Bueno, personal, de partido, ya os digo que me contéis un poquito lo que hay detrás en el backstage. La pregunta difícil me la estás trasladando hoy. No, vamos a ver. Pero venga, al menos los partidos, tampoco yo conozco el Partido Popular y sin lugar a dudas el Partido Socialista, pues tienen sus escuelas de formación y las personas que de alguna manera nos ayudan a esa formación y a ese proceso. También es cierto que aquí hay elementos que se enseñan en la formación, pero que también por parte de los partidos y a la primera persona, tanto el partido como la sociedad, eso de que se denota a aquellos que llevamos muchos años en política. Yo he tenido en mi trayectoria profesional unos primeros 10 años de actividad profesional privada y después he dedicado una actividad profesional, una actividad política en el ámbito de distintas responsabilidades. Yo entiendo que la inversión que ha hecho la sociedad y obviamente también mi partido en ese proceso y en esa formación es fundamental. Es decir, Rafael Márquez o Rafa Márquez de hace 15 años no es el mismo que ahora. ¿Por qué? Porque la manera de encarar los problemas, la manera de encarar determinadas situaciones pues difíciles, no es la misma que tú la que encaras, no solo por la edad, sino por la experiencia, por la madurez, a la hora de enfrentarte a determinados procesos. Yo creo que eso es un elemento fundamental. ¿Qué quiero decir con eso? Que es muy importante el que haya gente, haya cuadros que hayan estado testados. En el ámbito privado es importante también tener esa visión amplia de la vida, porque la vida no solo es política, pero también a la hora de enfrentarte en la sociedad y en una administración para saber. Yo ahora mismo en el Parlamento, que yo he tenido la oportunidad en el Parlamento, no es lo mismo la manera de encarar el proceso legislativo, habiendo tenido la experiencia municipal, por ejemplo, de haber gestionado el urbanismo de la ciudad de Sevilla, que si no lo hubiera tenido. No puedes abordar los problemas de la misma manera. A eso me refiero, que el liderazgo se hace en un proceso en el cual está la formación al uso, pero también, obviamente, está la formación de la práctica y del día a día y de la experiencia. Pues yo añadiría dos cosas. La primera, que hay una cosa que nos enseña y que yo creo que debemos de traerlo todos de casa para la política o para cualquier actividad, que es el ser buena persona y el tener buena intención. Me parece una tontería y parece una obviedad, pero normalmente la política precisamente se une con lo contrario, ¿no? Que tenga más picardía, que tenga... Pues yo diría que si vamos en la otra dirección, acertamos más. Y bueno, eso es algo que debemos todos de intentar interiorizar, y cuando nos vaya a entrar las ganas yo creo que si voy con esta mejor intención, me van a salir, y a la larga salen mejor las cosas. Y luego, en cuanto a la formación, efectivamente, yo creo que todos los partidos políticos tienen un área de formación que es importantísima, bueno, que es genial, la oratoria, el trabajo en equipo, el liderazgo, pero sobre todo el aprender diariamente. Todos trabajamos en equipo. Bueno, pues de ese equipo yo estoy enseñando a mis compañeros y mis compañeros me están enseñando a mí. O sea, esa sensación de que la política es un aprendizaje continuo, de que los diferentes estados y momentos que nos toca pasar, política municipal, regional o nacional, pues nos enseñan y ser esponja. O sea, yo creo que somos unos auténticos privilegiados por estar donde estamos, en el Parlamento andaluz y yo en el Congreso de los Diputados, y que tenemos la obligación de absorberlo para seguir en el ámbito político
o no, pero que es nuestra obligación ser esponja de todo el lujo que nos toca vivir, ¿no? O sea, que, al menos en eso estoy yo. Está mal, ser buena persona. Vamos terminando ya, porque llega la hora del café y eso es sagrado. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Alguien se quiere sumar a la conversación en la sala, en remoto? ¿Nadie? Bueno, pues entonces os agradezco a todas, os agradezco a todos compartir este rato de charla con ustedes y de debate. Gracias, Sol, gracias, Rafael. Me ha parecido bastante interesante vuestras aportaciones. Gracias, Miguel, gracias a la Fundación, gracias a la universidad y nos vemos. Gracias.